Mientras que nos van llegando unas personas más, porque tenemos un gran número de personas que hoy nos están acompañando, voy a pasarles unos mensajes administrativos que me parecen importantes para la sesión de hoy. Primero, esta sesión la vamos a grabar. Vamos a compartir el link a la grabación con todos para las personas que lo quieren revisar nuevamente, pero también para las personas o colegas que hoy no están. Si después quieren ver esta sesión a través de la grabación, se va a poder. Y también les vamos a compartir las presentaciones que hoy les vamos a mostrar. Entonces, también una pregunta que generalmente nos hacen, los PowerPoints también los van a recibir. También desde el principio les pedimos que a través del chat recibimos sus preguntas, sus dudas. Vamos a tener un espacio al final en que vamos a tratar de responder las preguntas y dudas que pueden existir. Entonces, para todos los que están acá, desde el principio, por favor, nos empiezan a compartir sus preguntas por el chat o por la parte de preguntas y respuestas. Tercero, vamos a tener como ya el verano europeo está llegando no a su fin porque todavía hace mucho calor allá, pero ya estamos retomando la agenda de eventos que ustedes están acostumbrados a tener con nosotros. Entonces vienen varios eventos. La próxima semana, el 1 de septiembre, tendremos la feria universitaria en que vamos a contar todo sobre las universidades holandesas y los programas que están promoviendo en Colombia. El 15 de septiembre tenemos un evento que nos genera gran expectativa, que es Experience the Netherlands 2. Es un evento en que llevamos a todos los que estamos aquí en Colombia en un viaje virtual a Países Bajos. Vamos a explorar cómo hoy en día la economía circular se está posicionando en Países Bajos el 15 de septiembre. Y el 25 de septiembre, otro evento que a mí me genera muchas ganas y es la ciclovía naranja. En la ciclovía en Bogotá vamos a tener un evento propio, vamos a ir todos en naranja, va a ser una actividad de recreo, va a ser una actividad en que la seguridad vial es nuestra protagonista. También para todos, desde ya, muy invitados a acompañarnos el 25 de septiembre en la ciclovía naranja en Bogotá. Todos estos eventos siempre los encuentran en nuestra página web, en www.hollandhouse-delmediocolombia.com en la parte de eventos. Ahí siempre salen todos los eventos. Entonces, a todos les recomiendo siempre estar atento a esta agenda. Y claramente también las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Nos siguen y ahí no se pierden de ninguna noticia, de ningún evento que está en la agenda. Esto como mensajes administrativos. El más importante, por favor, usen el chat, la parte de preguntas, porque queremos que sea lo más interactivo posible el día de hoy. Y con esto ya pasamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar del proyecto de ley, de la reforma tributaria, del nuevo gobierno. Yo creo que todos han visto las noticias. Para muchos, claramente, este proyecto de ley, que es un proyecto que después claramente va a pasar por sus diferentes fases, pero yo en el tiempo que llevo en Colombia, que ya van a ser 10 años con el equipo de PricewaterhouseCoopers, yo creo que casi anualmente hemos hecho charlas sobre reformas tributarias. Pero yo creo que esta es la primera vez que vamos a hablar del proyecto de ley. Normalmente hemos conversado sobre la ley como tal. Ahora vamos a hablar sobre el proyecto, sobre la propuesta. Y esto lo hacemos porque hemos visto que esta propuesta que fue presentado muy al principio del nuevo gobierno, claramente ha generado gran interés, ha generado también preocupación de diferentes actores. Y yo creo que lo que queremos hoy es conocer en más detalle, en más profundidad, qué exactamente es la propuesta. Porque yo creo que para poder opinar, tenemos que conocer más de lo que hemos encontrado de pronto en un artículo de una página en el periódico. Este es el objetivo de hoy, informarles en qué consiste la propuesta. Y creo que algo que todos tenemos claros es que el país necesita una reforma tributaria. También tenemos claros que el sector empresarial es una parte clave dentro de esta reforma. Pero también tenemos claro que Colombia debe seguir siendo el país atractivo
para la inversión extranjera, para que las empresas extranjeras aquí establecidas sigan prefiriendo a Colombia sobre otros países de la región. Entonces, una reforma compleja en todo sentido, y hoy lo vamos a conocer en más detalle. Sin otro particular, vamos a pasar al equipo de PricewaterhouseCoopers. Hoy nos acompañan 3 personas del equipo de PricewaterhouseCoopers. Nos acompaña Ángela Sánchez, nos acompaña Alba Lucía Gómez y Andrea Balbuena. Ellas van a ser nuestras conferencistas y voy a pasar la palabra a ellos, sin antes agradecerles por estar aquí, por siempre ser nuestro aliado para informar sobre las reformas tributarias que están en camino. Te paso la palabra a ti, Ángela. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Jan. Muchas gracias a todos. Realmente, como tú lo dices, es muy importante explicar que es la primera vez que hacemos esto previamente a tener ya la ley, pero digamos que es un momento económico, político absolutamente importante y creo que la discusión, todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, pues lo que aquí pretendemos en esta charla de 2 horas, que es un tiempo bastante ambicioso para los temas, lo que queremos es presentar a los afiliados una visión genérica de lo que es el proyecto, que sabemos que pues seguramente va a tener algunos cambios, pero me parece que esta vez era muy importante que estuviéramos todos como atentos a qué es lo que se viene, ¿cierto? Probablemente cuando ya tengamos el proyecto definitivo podamos hacer una reunión para reconfirmar cosas y sobre todo porque también si alguno de los afiliados tiene algún tema que le parezca importante, primero estar abierto a las preguntas, pero si también nos quiere dejar un mensaje, pues también hay diferentes ámbitos en los cuales estamos tratando de comunicarnos por las instancias gubernamentales para poder lograr cambios en situaciones que hay bastante discutibles todavía, como pasa en todas las normas que no siempre quedan tan claras desde un comienzo. Entonces, así las cosas, pues en el día de hoy me acompaña Alba Gómez. Alba es directora del área de consultoría tributaria y Andrea Balbuena, que es gerente líder del área de consultoría tributaria. Entre las 3 vamos a hacer pues una charla. Si quieres, Albita, pasar a la siguiente para mostrar, bueno, digamos que hago yo una pequeña introducción de la norma para luego mostrarles cuál es el enfoque que le vamos a dar a la charla, que es un enfoque de industria, o sea, queremos ver como las normas específicas por cada una de las industrias. ¿Qué hay que decir? Que realmente es un momento histórico importante, como lo mencionaba Jan, en este momento necesitamos una reforma tributaria después de la pandemia, después de todo lo que ha representado el gasto social, pues definitivamente en este momento Colombia necesita unos niveles de recaudo importantes. Se discutió o se ha discutido varias veces cuánto se necesita, pero digamos que el objetivo del gobierno en primera instancia es recaudar más o menos 25 billones de pesos. Acá está representado cómo lo va a hacer, el porcentaje de participación de cada uno de los impuestos en las reformas que se están proponiendo. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de renta y patrimonio de las personas naturales, un 32%, desde el punto de vista de renta de las personas jurídicas, un 20%, las industrias extractivas, 28%, impuestos saludables y ambientales, 10%, y otros temas, el 9%. Entonces, esa es la forma que se está proponiendo. Ya vamos a ver en qué consiste cada una de las cosas en detalle. Yo quisiera mencionar un artículo de la reforma, que es el artículo primero, que dice objeto. Y me parece que, digamos, parece ser conceptual, pero hay que entender qué es lo que está detrás. Aquí dice que con el propósito de apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social y consolidar el ajuste fiscal, la presente ley tiene por objeto adoptar una reforma tributaria que contribuya a la equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo, a partir de la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la tributación de los sujetos con capacidad contributiva, robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la ilusión, y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Me parece que ese artículo, que es el objeto, pues realmente habla un poco de qué es lo que está pasando, dónde desde la perspectiva de las personas naturales vamos a lograr una equidad horizontal y vertical por lo que se ha evidenciado en los estudios económicos
de la capacidad contributiva que no siempre ha sido directamente proporcional al impuesto pagado. Entonces ahí hay unos cambios importantes en la forma de presentación de las declaraciones de renta de las personas naturales, en los dividendos. Ya nos va a contar Andrea esa parte. En la renta de personas jurídicas, digamos que a pesar de que por regla general permanece la tarifa de renta del 35%, el cambio fundamental se da en la combinación el impuesto a los dividendos, porque allí tenemos un incremento en el impuesto a los dividendos. Ya lo vamos a ver en el caso de personas naturales y jurídicas, pero digamos que aquí es donde la inversión extranjera y el impacto que tiene este cambio pues empieza a notarse, y es allí donde también cobra mayor relevancia el tema de los tratados para evitar la doble imposición, recordando que Colombia ya firmó un tratado con Países Bajos y que eso genera pues un valor agregado importante más aún en esta situación. Ya lo veremos en su momento cuál es la comparación específica y por qué el tratado generaría unos beneficios. Realmente todo esto apoyado apoyando realmente la intención del gobierno, que pues realmente es lograr que Colombia salga de estos estándares tan difíciles de pobreza en los que está, y con un importante proyecto social que tiene el proyecto del nuevo presidente Petro. Entonces, básicamente, nuestro análisis hoy va a ser el siguiente. Esta es la agenda. Vamos a ver impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas y otros impuestos. Primero, desde la perspectiva transversal, es decir, temas que impactan a todos, a absolutamente todas las industrias. Después vamos a ir a las pymes, luego temas que tienen que ver con industria de comercio como tal, hotelería y turismo, mercado de capitales, lo que tiene que ver con agricultura, cine, economía creativa y digital, hidrocarburos y minería, y por último iremos abordando simplemente las personas naturales propiamente tal. Entonces, si quieres avanzar, Albita. Bueno, entonces, por ejemplo, el primer punto, el tema que tiene que ver con la tarifa de renta. Como lo mencioné, simplemente la tarifa de renta de las personas jurídicas se mantiene en el 35%. Esa tarifa ya en sí misma es una tarifa alta que comparativamente con otros países, pues realmente esa tarifa continúa siendo un poco alta, y que al combinarse con el impuesto a los dividendos, pues tiene un impacto importante en lo que tiene que ver con la inversión. Pero esa es la tarifa general en la que nos mantenemos. Para las instituciones financieras, allí básicamente estaba una sobretasa que ahora pues se mantiene como de manera permanente en 3 puntos para llegar a una tarifa del 38%. Continúa una tarifa progresiva para aquellas entidades que pertenecían aún a la ley 1429, que eran las entidades de pequeña y mediana empresa que generaban empleos y que pues todavía podrían estar en ese régimen y tendrían una tarifa progresiva y especial. Régimen de megainversiones, que ya vamos a ver, será derogado, pero digamos quien haya accedido a ese régimen con una tarifa especial del 27%, pues lo mantendría. Tarifas especiales del 9% que se mantienen. El importante tema de las zonas francas, que ya lo veremos en detalle, donde hay dudas todavía en la forma de redacción de la norma, la tarifa del 20%, que es la que tenemos actualmente, por excepción las del 15%, y pues los cambios que estaba mencionando esta norma, que estarían llevando unas tarifas del 20 al 35% para qué tipo de zonas francas. Esa es la duda y eso es lo que miraremos. Y transporte marítimo se mantiene una tarifa especial que sale por allá del Plan Nacional de Desarrollo del 2%. Hay que tener en cuenta además pues que puede haber temas de estabilidad jurídica, pues que pueda tener algún tipo de tarifa especial que se haya pactado en esos contratos. El tema de las zonas francas, digamos que es un tema relevante porque, como ustedes saben, las zonas francas tienen una tarifa especial de renta, ¿cierto? Que podía ser del 35, pasar al 20 o al 15 en algunos casos, pero digamos que esas tarifas tienen un costo, y el costo es la inversión que hay que hacer y adicionalmente el empleo que se debe generar, una serie de requisitos que las compañías que están ubicadas en la zona franca pues han cumplido. ¿Qué tipo de zonas francas hay? Hay zonas francas multiusuario,
o zonas francas permanentes. Entonces allí tenemos usuarios comerciales, usuarios industriales de bienes y de servicios. Tenemos las zonas francas uniempresariales, como lo menciona la reforma, pero digamos que técnicamente desde el punto de vista aduanero son las zonas francas permanentes especiales, que son aquellas zonas francas que se constituyen con un único o un único usuario. Tenemos zonas francas transitorias y tenemos unas normas especiales, que lo menciona la reforma, para las zonas francas ubicadas en el municipio de Cúcuta, que se hayan sido calificadas entre enero de 2017 a diciembre de 2019. Entonces, ¿qué pasa? La tarifa del usuario comercial nunca ha sido una tarifa especial, entonces se mantiene en la tarifa del 35%. Se mantiene la tarifa del 20% para las zonas francas generales, pero allí se establece ahora que se va a requerir un plan de internacionalización que será definido por el gobierno, que eso básicamente incluye un umbral mínimo de exportaciones. Entonces, aquí es donde empiezan un poco las dudas, porque además dice la norma, a partir del periodo gravable de 2023, la tarifa, se aplicará la tarifa general del impuesto sobre la renta, como que si no se cumple ese plan de internacionalización, pasaría a esa tarifa general. Entonces, y entre otras cosas, ahí la duda principal es qué pasa con las zonas francas uniempresariales. A pesar de que hay una norma que al final del proyecto establece que se debe respetar las situaciones jurídicas consolidadas, es una norma delicada que todavía no está tan clara, ¿cierto? Porque, digamos, esas entidades que ya han accedido a un régimen preferencial, una entidad que esté ubicada en la zona empresarial, la pregunta es, ¿a partir de cuándo pasaría al 35? ¿Será que realmente cae dentro de la situación jurídica consolidada? Y eso es porque hay que analizarlo desde la perspectiva de cómo lo ha visto en el pasado el análisis de las diferentes cortes en materia de las situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, esta norma, en lo que tiene que ver precisamente con estos parámetros que yo he mencionado, es una de las normas fundamentales que todavía están en discusión y que esperamos que haya claridad en la forma en que se ajuste este proyecto, porque deja unas dudas muy importantes para clientes que han realizado unas inversiones muy importantes y que ahora verían condicionada de pronto su situación al tema de la internacionalización, ok, que puede tener un problema desde el punto de vista de comercio exterior, pero sobre todo en el caso de las zonas francas uniempresariales, ¿cuál es la certeza de que realmente mantengan su régimen anterior solamente porque ya se haya consolidado una situación jurídica? Entonces, este tema simplemente queda allí mencionado. Creo que es uno de los temas que va a tener cambios porque necesita unas aclaraciones específicas, está redactado de una manera muy genérica y puede tener inconvenientes. Hola, ¿y me oyen? Perfecto. Entonces, regálenme un segundo. Yo comparto acá pantalla otra vez. Perdón, ¿ahí me oyen? ¿Sí? Sí, Alba, te escuchamos perfecto. Gracias. Entonces, bueno, en materia de impuestos sobre la renta, ¿sí? No sé si ahí todavía estoy compartiendo, pero en materia de impuestos sobre la renta hay otro punto bien importante y tiene que ver con las deducciones, descuentos tributarios, ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas. Hay una disposición en el proyecto de ley que establece que estas 12, digamos, beneficios tributarios van a quedar limitados a partir del año 2023 a un porcentaje de la renta líquida de los contribuyentes, que ya vamos a ver la fórmula. Aquí, digamos, ha existido un poco de discusión y creo que de confusión en relación a si esta limitación realmente aplica a todos los beneficios tributarios que están establecidos, digamos, en las normas vigentes, pero creo que el parágrafo de esta disposición establece claramente que solamente son los 12 beneficios que ustedes ven aquí en la diapositiva. Para mencionarles algunos y no leerles absolutamente todos, aquí los tenemos, digamos, clasificados por industria también, porque, como les decía, esto tiene una afectación transversal.
se están limitando, por ejemplo, las deducciones por contribuciones de educación a los empleados. Este es, digamos, un beneficio que se había establecido en la última reforma tributaria para considerar como deducibles la educación que pagara el empleador a sus trabajadores y digamos, el trabajador no considera eso como un pago laboral indirecto. Eso seguiría, digamos, vigente, pero para el empleador quedaría limitado de acuerdo con la fórmula. Asimismo, estaría limitado el descuento por inversión en control y conservación del mejoramiento del medio ambiente, la deducción por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, el descuento por donaciones que se hace a las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial, la renta exenta para las utilidades repartidas en acciones al trabajador. Entonces son todos estos beneficios que quedarían limitados y la fórmula que trae el proyecto es tome todas las deducciones especiales, sumar las rentas exentas y los ingresos no constitutivos de renta que mencionamos hace un momento, digamos por categoría, y multiplicarlo por la tarifa general del impuesto de renta. A eso se le suman los descuentos tributarios y se le resta el 3% de la renta líquida ordinaria antes de restar, digamos, todos estos beneficios. Si el resultado da mayor a 0, entonces será un impuesto a cargo adicional que se sumará al impuesto de renta a pagar. Si da menor a 0, pues entonces digamos que no sería necesario adicionar ningún impuesto. Entonces, esta es una limitación a estos beneficios, digamos que está un poco en línea con las recomendaciones de la Comisión de Expertos de reducir de alguna manera los tratamientos preferenciales que existe en materia del impuesto sobre la renta. También, digamos, viéndolo desde el punto de vista transversal, ya lo vamos a ver en detalle por sectores, pero algo que podría, digamos, afectar a todos los sectores de la economía son las derogatorias y provisiones específicas que trae el proyecto de ley de reforma. Entonces, primero, establece expresamente que no es deducible para los contribuyentes los pagos por afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda u otras actividades que sean ajenas a la generación de renta, o gastos personales de socios, partícipes, accionistas, clientes o sus familiares. Esta es una disposición, digamos, que fue establecida expresamente en este proyecto de ley, pero creemos que por el cumplimiento general del artículo 107 del Estatuto Tributario, que dice que todas las costos y deducciones tienen que tener una relación de causalidad con la actividad productora de renta, cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad bajo un criterio comercial, pues no era necesario, digamos, que incluir esta prohibición, pero quedó expresamente, digamos, en la ley. También otro cambio bien importante tiene que ver con el descuento tributario en materia del impuesto de industria y comercio. Recordemos que en la actualidad existe la opción de tomar el ICA pagado en las diferentes jurisdicciones como descuento tributario, 50%, o como deducción en la declaración de renta, pues, de las personas jurídicas. Lo que haría esta reforma sería derogar la posibilidad de tomar como descuento tributario el ICA. Entonces, esta sería una derogatoria al parágrafo del artículo 115 del Estatuto Tributario, lo que dejaría como única posibilidad tomar la deducción. Ahí, digamos, importante tener en cuenta que esta posibilidad de tomar el descuento, de acuerdo con la doctrina de la DIAN, va por devengo, y digamos, es un punto importante a tener en cuenta para la preparación de la declaración de renta, por lo menos del periodo grabable de 2022, incluso la del 2023, y que en la mayoría de los casos es más conveniente tomar el 50% del descuento de ICA que una deducción, a menos que la compañía esté en una situación de pérdidas, porque digamos que el tomarlo como deducción reduce la renta líquida. La renta líquida es un punto de referencia para otras limitaciones, como por ejemplo la limitación de descuentos tomados en el exterior, la limitación de los gastos incurridos en el exterior, etcétera. Pero pues esta posibilidad, digamos, de tomarlo como descuento se eliminaría.
Hay una específica para una presunción de costos en la industria del café. Es una disposición especial para esta industria que dice que se presume que el 40% del valor del ingreso grabado corresponde a costos y deducciones inherentes a la mano de obra. Esto, digamos, si es referente a esta industria. Se derogaría la posibilidad de tomar la deducción por aportes a fondos mutuos de inversión y las donaciones tendientes a lograr la erradicación del COVID-19, también la norma decía, u otras próximas pandemias. Esto también, digamos, que sería derogado. Y ahí te doy la palabra, Angelita, para el tema de administración efectiva. Perfecto, pero no estamos viendo la presentación, listo. Entonces, acá hay un tema de tributación internacional que es importante. Como ustedes saben, uno de los criterios para ser considerado residente en Colombia desde la perspectiva de las personas jurídicas es tener la sede de administración efectiva en Colombia. Entonces, si bien puede ser una entidad del exterior, constituida e incorporada en el exterior, si por alguna razón termina teniendo la sede efectiva de administración en Colombia, esa entidad del exterior se considerará un residente colombiano y como residente colombiano tributará por sus rentas de fuente mundial. Entonces es un criterio muy importante que estaba descrito en la norma con unas características especiales donde se establecía en la actualidad que se tomaban las decisiones necesarias y claves para el desarrollo de la compañía, pero realmente ahora se está modificando ese criterio y lo que está llevando la nueva norma es a un criterio mucho más práctico, pensaría yo, que es donde se tomen las decisiones comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad en el día a día. Entonces, finalmente, estaría allí la diferencia, no solamente el lugar donde se tomen las decisiones como claves que sean específicas, sino ya si se toman las decisiones del día a día de la administración de una sociedad desde Colombia, obviamente considerando qué cosas, que es un test de hechos y circunstancias, y se llegan a tomar esas decisiones del día a día, allí tendríamos un criterio para la residencia que es mucho más específico y que pues y tiene algunas implicaciones para quien pueda estar en esa situación. Perfecto, entonces ahora volviendo a la agenda, vamos a ver el impacto en las diferentes industrias. Entonces, ya vimos el tema, digamos, transversal. Miremos qué pasaría para el caso de las pymes. Regálenme un segundo, yo lo proyecto aquí grande. Entonces, para el caso de las pymes, dos cambios fundamentales. El primero es en relación con la tarifa, ya lo había mencionado Ángela. Recordemos que para las pequeñas empresas que accedieron a la ley del primer empleo, las pymes que pudieron cumplir con todos estos requisitos para tener la tarifa progresiva, en el año progresiva del impuesto de renta, la tarifa general, en el año 2016 la ley 1819 dijo, vamos a continuar con esta tarifa progresiva, pero le vamos a adicionar un componente de tarifa del 9%. Esta tarifa progresiva duraba 5 años. Si tenemos en cuenta que esto se derogó en el año 2016, las últimas que pudieron acceder al beneficio, pues digamos que contando los 5 años llegaría a 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sin embargo, la norma dice, si estas empresas incurrieron en pérdidas fiscales, la progresividad empezaría a aplicar desde el momento en que generen renta líquida, ¿sí? Entonces, puede existir algunas pymes que pudieron acceder al beneficio, pero que todavía no han podido utilizar la tarifa progresiva por estar en situación de pérdida. Aquí, de nuevo, la pregunta es, con esta disposición que estableció que se respetarían las situaciones jurídicas consolidadas, que además es un principio constitucional de irretroactividad de la ley tributaria, pues queda entonces también en este tema la pregunta de qué pasaría para aquellas pymes que alcanzaron a acceder, si se les respetaría la tarifa progresiva preferencial.
Creeríamos que sí, pero pues habría que analizarlo porque el artículo 240, como lo mencionó Ángela al comienzo, pues estas tarifas preferenciales del 9% solamente aplicarían para un específico sector, que ya lo vamos a ver. Entonces, este es el primer cambio en materia de tarifas para pymes. Hay otro punto importante para pymes y es el régimen simple de tributación. Solamente para recordar, este régimen es un régimen de tributación voluntario y opcional al que pueden acceder las pequeñas empresas y las personas naturales cuyos ingresos brutos no superen en el año anterior 100.000 VTs. Este régimen, digamos que tiene unos beneficios como la integración de impuestos, es decir, para los 4 grupos, ahora 5, que pertenecen al régimen simple de tributación, no tienen que pagar impuestos sobre la renta e impuesto de industria y comercio independiente, sino que se integra en un solo régimen, digamos, de tributación, que es este régimen simple. La diferencia con el régimen ordinario es que en el régimen simple se tributa sobre ingresos brutos a unas tarifas más reducidas que el régimen ordinario, pero no es posible, digamos, tomar costos y deducciones. Entonces, este fue un régimen, digamos, muy promovido por parte del gobierno anterior, y la reforma tributaria que se está proponiendo ahora trae grandes cambios en relación con este régimen, que dependiendo del margen de utilidades de la pequeña empresa, pues le puede convenir o no inscribirse a él, pero definitivamente implica una simplificación para el pequeño empresario a la hora de calcular sus impuestos. Entonces, ¿cuáles son los cambios que trae para el régimen simple? En primer lugar, las tarifas. Como les decía, acá hay diferentes grupos de contribuyentes del régimen simple de tributación, y para cada uno de ellos trae una reducción. Por darles un ejemplo, para actividades comerciales, al por mayor o al detar, servicios técnicos o mecánicos, las tarifas bajarían del 5,4% al 5%, para ya servicios profesionales o aquellos en los que prima el factor intelectual sobre el material, bajarían los dos últimos tramos del 12% al 7,8% y del 14,5% al 8,3%. Son, digamos, unas reducciones grandes, y se incluiría una nueva actividad que es la de educación y salud, con sus propios tramos de tarifas entre el 4,1% y el 6,5%. Otra modificación respecto del régimen simple es que, para que se entienda cumplida la obligación de presentar la declaración anual y el anticipo, se requiere pago. Entonces, los contribuyentes del régimen simple ya no van a poder, digamos, que solamente presentar su declaración para no incurrir en sanción por extemporaneidad sin pago, sino que para que se entienda realmente presentado este deber formal y sustancial, tiene que existir el pago, si no la declaración se entendería como no presentada. Un punto importante aquí es que las personas naturales que pertenecen a este régimen estarían sometidas al nuevo impuesto al patrimonio. Lo vamos a ver al final de la presentación con Andrea Balbuena, pero digamos que cuando se establece quiénes son sujetos pasivos de este régimen, no solamente se incluyen las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta, sino aquellos impuestos sustitutivos al del impuesto de renta. Entonces, pues quedaría este régimen simple aquí, digamos, dentro del rango de acción, siempre y cuando cumplan con el hecho generador, etcétera, que lo vamos a ver al final de la conferencia. Otro punto importante es que en el régimen simple de tributación se tributa por ingresos brutos y, como les decía, unifica el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio, pero la ganancia ocasional sí se liquida de manera individual. Ya vamos a ver las modificaciones de la ganancia ocasional con Ángela, pero solo aquí para llamar la atención de que el incremento de tarifas para ganancia ocasional afectarían a los contribuyentes del régimen simple. Continúan los descuentos para este régimen del 0,5% de transacciones electrónicas, y los pagos que se haga a la seguridad social y aportes para fiscales son descuentos tributarios para este régimen, y continúa integrando el impuesto de industria y comercio. Entonces, esos son los cambios básicamente para las pymes. En materia de comercio, además de los cambios transversales que ya explicó Ángela, no hay nada específico en impuestos sobre la renta, ya vamos a ver en IVA. Hotelería y turismo. Entonces, aquí la modificación consiste básicamente, como ya lo anticipamos, en que solo queda viva para la tarifa del 9%
las rentas obtenidas por empresas industriales del Estado y sociedades de economía mixta, en las cuales el Estado tenga una participación superior al 90% y que ejerza el monopolio de suerte y azar y de licores y alcoholes. Entonces, todas las demás, digamos, actividades económicas que tenían la tarifa del 9%, entre ellas las que ustedes ven acá, pues quedaría derogada. Aquí de nuevo alzamos la mano en relación con el estudio de las situaciones jurídicas consolidadas para que quienes alcanzaron a acceder, digamos, a ciertos regímenes especiales. También una aclaración importante, ha habido zozobra en relación con los hoteles, porque en el año 2003 hubo una ley que estableció la renta exenta para los nuevos hoteles que se construyeran hasta el año 2017 o se remodelaran y se realizara, digamos, una inversión. Cuando vino la ley 1819 de 2016, se dijo que estos que alcanzaron a acceder a esa renta exenta quedaban grabados a la tarifa del 9%. Pero fue emitida una sentencia por parte de la Corte Constitucional en el que la sala dijo, un momento, si ellos alcanzaron a acceder a esa renta exenta, se le tiene que respetar la renta exenta durante los 30 años que decía la ley 788, si no estoy mal, de 2003, y pues estos tienen situación jurídica consolidada. Entonces, si estaba la exequibilidad condicionada, digamos, de esa disposición, pues creemos que también debería aplicar en este caso. Ya existen otros casos diferentes, como por ejemplo los que no alcanzaron a acceder hasta antes del 29 de diciembre del 2016, esos, digamos, actualmente tienen una tarifa del 9%, no tienen renta exenta. Y también las últimas reformas tributarias habían incluido una tarifa del 9% para nuevos hoteles y el tiempo de duración de esta tarifa preferencial del 9% dependía si esos nuevos hoteles o aquellos que se remodelaran habían sido construidos en municipios que tuvieran más o menos de 200,000 habitantes. Entonces, esto digamos que también se modificaría porque pues ya no tendrían esta tarifa preferencial del 9%, al igual que el ecoturismo y los parques temáticos. Finalmente, para acabar con esta industria de hotelería y turismo, se derogan la renta exenta para las rentas derivadas de la actividad hotelera y turismo, renta exenta del transporte fluvial y la deducción de las que hacían las aerolíneas para extender operaciones en zonas apartadas del país. Vamos entonces al tema del mercado de capitales. Entonces, en materia del mercado de capitales, importante tener en cuenta las modificaciones en relación con ganancias de capital. Digamos, ahí ya lo vamos a ver en detalle más adelante con Ángela, pero hay unas modificaciones en materia de tarifas, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, y esto impactaría directamente pues la enajenación de acciones que sean activos fijos y que hayan sido poseídas por un término superior a 2 años. Adicionalmente, en la actualidad existe un tratamiento preferencial de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para las utilidades obtenidas en la enajenación de acciones que coticen en bolsa, cuyo beneficiario final posea menos del 10%. Esto se derogaría, entonces pues quedaría grabada esa utilidad en la enajenación de este tipo de acciones, así como la distribución de utilidades en acciones por parte de las compañías, quedaría grabada. Y también adelantarme un poquito al tema del impuesto al patrimonio, pero llamar la atención que en el caso del impuesto al patrimonio se incluye dentro de la base gravable las acciones y estas deben declararse a valor intrínseco. Para irnos ahora al tema del agro, regálenme un segundo, sí. Sigue el tema del agro. Aquí hay una derogatoria expresa de ciertas rentas exentas, como la renta exenta para el cultivos de tardío rendimiento, para el desarrollo del campo colombiano, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. Estas son diferentes rentas exentas que existen en la actualidad y algunas rentas relacionadas con la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario,
cuya enajenación o la utilidad obtenida en la enajenación de este tipo de vivienda se considera actualmente como, pues tiene, digamos, un régimen preferencial. Esto también se derogaría. Vamos a... Ay. Hola, ¿ahí me oyen? Creo que... Sí, te perdimos un segundo, Alba, pero ya te estamos viendo de nuevo. Perfecto. Perdónenme un segundo, yo comparto pantalla. Listo, creo que ahí ya ven mi pantalla. Entonces, les decía que en el caso del impuesto sobre la renta en actividades de economía digital, creativa y derechos de autor, existe también una derogatoria expresa a ciertas rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios o tarifas preferenciales que hay pues en este sector de la economía. Todo lo que se creó en la reforma o en las reformas pasadas de las empresas de economía naranja, las creaciones literarias de la economía naranja, las rentas exentas en el caso de los derechos de autor, las tarifas o deducciones especiales en el caso de la traducción de obras de producción nacional, la tarifa de renta especial para las editoriales de libros de carácter científico o cultural, la renta exenta para las inversiones en apertura de ensanche de librerías, las donaciones para la economía creativa, ya lo habíamos mencionado, el descuento por inversiones en desarrollo tecnológico e innovación, pues todos estos, digamos, eran unos beneficios que estaban enfocados a este sector de la economía y que con esta propuesta de reforma tributaria quedarían derogados. Le doy la palabra a Ángela para el siguiente tema de presencia económica significativa. Vale, entonces aquí básicamente es un nuevo concepto cuando uno piensa en quiénes son los sujetos pasivos de los impuestos, pues naturalmente piensa en personas naturales y jurídicas, pero tenemos otro importante elemento que de alguna forma es un híbrido, que son los establecimientos permanentes que son el género e incluyen los establecimientos permanentes propiamente tal y las sucursales de sociedades extranjeras. Entonces, esos establecimientos permanentes que tienen un régimen de tributación, digamos, a nivel mundial, donde se limita la tributación a las rentas de fuente nacional, en Colombia también están sujetos a las rentas de fuente extranjera que les sean atribuibles, porque allí entran a jugar todas las normas de precios de transferencia para que un estudio de atribución determine cuáles son los ingresos que les corresponden según los activos, funciones y riesgos involucrados. Entonces, a esos sujetos pasivos, ¿cierto? Se une ahora un nuevo concepto que se denomina la presencia económica significativa. Entonces, no, o sea, no es un concepto que haga parte de los conceptos OCDE a nivel de tributación internacional, pero sí hay otros países en diferentes lugares que han incluido este tipo de normas. ¿Qué pretende este tipo de normas? Lograr atraer una tributación a ciertos sujetos que de alguna manera están involucrados con la prestación de servicios o bienes a Colombia. Y, Albita, cambiaste la presentación, que están involucrando, o sea, prestar bienes o servicios a Colombia, pero con unas características especiales. Entonces, ¿qué dice esto? Si se trata de una entidad, o sea, básicamente la inclusión es en el artículo de tributación de establecimientos permanentes sucursales y ahora entes que tengan una presencia económica significativa en Colombia. Entonces, aquellos no residentes que llegaran a tener alguna de las siguientes condiciones, porque siempre es una, otra u otra. Entonces, la primera, que llegaran a tener unos ingresos brutos de más de 31.300 VTs, que eso más o menos es como $300.000, ahí está en pesos, más o menos $300.000, que involucren bienes o servicios con personas en Colombia. Ese es el primer evento. El segundo caso, que utilicen un sitio web colombiano o un dominio colombiano. Entonces, una presencia digital en Colombia. Y tercero, que mantengan una interacción o despliegue de mercadeo con más de 300.000
usuarios en Colombia. Entonces, y que le permita visualizar precios en pesos y permita pagos en pesos. Eso de alguna forma es un tema que hemos incluido aquí dentro de los temas de economía digital, porque la pregunta es, ¿a dónde va esto? Entonces, apunta de alguna forma a grabar empresas que desarrollen actividades o negocios que puedan ser de economía digital. ¿Cuál sería la retención en la fuente por pagos a una presencia económica significativa? El 20%. Finalmente los equipara de alguna manera a los establecimientos permanentes en materia de tributación, en la forma de tributación, en la forma de cumplimiento de las obligaciones formales, como entre otras tener una contabilidad en Colombia. Entonces, digamos que este es un nuevo actor que entra aquí y pues que toca llamar la atención frente a las compañías que pudieran estar en cualquiera de esas condiciones para tener ese reconocimiento tributario que implica un nuevo fuero de atracción de tributación en Colombia a través de esta presencia económica significativa. Perfecto, entonces ahora vamos a ir a el siguiente sector de la economía. Vamos a aquí al tema de hidrocarburos y minería. Entonces, en este tema de hidrocarburos y minería vemos la imposibilidad de deducir regalías por explotación de recursos naturales no renovables. Es una prohibición, digamos, que quedaría ahí expresa en el estatuto tributario. Está la derogatoria del certificado de reembolso tributario para aquellos contribuyentes de esta industria que incrementen inversiones en hidrocarburos y minería. Y la posibilidad de amortizar en línea recta en 5 años las inversiones en activos de evaluación, exploración de recursos naturales no renovables. Es una prerrogativa, digamos, que existe para la industria. Estas serían, digamos, las derogatorias para este sector. Vamos entonces para personas naturales. Regálenme un segundo, yo pongo mute en mi computador y le doy la palabra a... Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, se escucha perfecto, André. Gracias. Bueno, gracias, Alba. Vamos a hablar en los próximos minutos de los cambios para personas naturales. Creo que varios de los asistentes hoy estuvieron también acompañándonos en el año 2019, cuando hicimos nuestra última charla, en aquel momento presencial, y también hablamos de una reforma tributaria en el año 2019. Y algunos recordarán que aquella reforma también tenía modificaciones importantes para personas naturales. Pues resulta que este proyecto de reforma nuevamente incluye modificaciones importantes. Dentro del estimado del gobierno está que en los próximos años el recaudo de personas naturales esté en el orden de 8 billones de pesos. Entonces, vamos a ver, digamos, uno por uno los cambios más importantes. El primero que vamos a mencionar es en el tema de las pensiones. Vamos, hoy en día en Colombia nosotros tenemos un sistema que es atípico comparado con otros países del mundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el momento en que usted hace su ahorro pensional, cuando usted está trabajando, usted tiene un beneficio tributario, y es que su ahorro a pensión se considera un ingreso no constitutivo de renta. Y cuando usted se jubila, esa renta de pensión se considera renta exenta. Entonces, mientras que en el ahorro también hay un alivio tributario, cuando usted recibe también la pensión, hay otro alivio tributario. Eso es lo que se considera típico y se busca cambiar. Se busca que cuando usted reciba la pensión, ya esa renta exenta que hoy existe y que es bastante alta, sea disminuida. Entonces, ese es el primer cambio que propone el gobierno en materia de pensiones, y es disminuir la renta exenta por ingresos de pensión. Hoy en día esa renta exenta está en el orden de 1.000 UETs mensuales, que representan
una pensión estimada de unos 38 millones de pesos al mes. ¿Cuánto es eso al año? 456 millones. O sea, hoy en día las pensiones son exentas hasta 456 millones, lo cual quiere decir que en la práctica no vamos a encontrar una pensión gravada en Colombia porque las pensiones no superan los 25 salarios mínimos. Entonces, ¿el cambio en qué consiste? En que la renta exenta se disminuye de manera considerable. La renta exenta va a quedar en 68 millones de pesos. Aquí hago un pequeño paréntesis y es que los valores que vamos a mencionar están señalados con la VT del año 2022 porque es la que conocemos actualmente. La VT de 2023 la vamos a conocer más o menos en octubre de este año. Entonces, van a haber unas pequeñas variaciones en las cifras que voy a mencionar, pero a día de hoy, 1.790 VT son 68 millones de pesos. Entonces, ¿qué nos dice la propuesta del gobierno? Las pensiones que excedan 68 millones de pesos se van a encontrar grabadas. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo interpretar esa norma. Otro tema que cambió o que busca cambiar el gobierno en esta propuesta es que la renta exenta también se aplique para pensiones que se obtienen en el exterior, ¿sí? Hoy en día hay una norma en el estatuto y también hay doctrina de la DIAN que indica que si usted obtiene una pensión en el extranjero y esa pensión está grabada en Colombia, porque usted es residente fiscal en el país, esa pensión no goza del beneficio de renta exenta. Lo que cambia la reforma es darle la posibilidad a aquellas personas que reciben pensiones del exterior de también tener una renta exenta. ¿La renta exenta cuál será? 68 millones de pesos al año. Un cambio también importante, y ya lo vamos a ver más al detalle, es que el ingreso por pensiones va a entrar a integrar la cédula general. Ya lo vamos a explicar al detalle. Y el otro tema a tener en cuenta es, recordemos que hoy en día, cuando usted calcula su impuesto sobre la renta, usted debe sumar sus deducciones y sus rentas exentas y verificar que la sumatoria de esos dos valores, deducciones y rentas exentas, no supere el 40% de su ingreso neto. Ese es un límite global que tenemos. La pregunta que nos deja abierta la redacción de este texto de reforma es si para las pensiones se va a aplicar o no esa limitante. La razón por la cual creemos que la pregunta está abierta es porque en el texto de reforma hay una disposición que habla de la retención en la fuente para pagos laborales y pensiones y indica que en retención en la fuente el agente retenedor va a tener que verificar si la pensión está grabada o no, pero en todo caso para la pensión no aplica el límite del 40%. Eso en retención en la fuente. Pero cuando analizamos el artículo que nos indica cómo determinar la base gravable en el impuesto sobre la renta, es decir, el de la declaración de renta, ahí la norma pareciera indicarnos lo contrario y decir que las pensiones sí están sujetas a esa limitación global del 40%. Entonces, yo creo que ahorita en la discusión del Congreso y cuando conozcamos el texto final de la reforma, este es uno de los puntos que va a tener que mejorar el gobierno porque la redacción no quedó lo suficientemente clara y por eso pues lo dejamos aquí con signos de interrogación. Desde el análisis que hemos hecho, consideramos que no aplica el 40%, el límite no aplicaría porque de aplicar la tributación en las pensiones subiría de forma importante y recordemos que el gobierno ha indicado que no quiere afectar a las pensiones o a las personas que reciben una pensión mensual de menos de 10 millones de pesos. Para concluir ese tema de las pensiones, entonces tengan en cuenta que la exención disminuyó de forma significativa y a partir del 2023 ya varias pensiones van a comenzar a tener una retención en la fuente mensual. Aquí hay un ejemplo de cómo medirlo de forma anual y tenemos una pensión anual de 130 millones. Estamos asumiendo una persona que recibe 10 millones de pesos al mes y una mesada adicional en el mes de diciembre. Pues, por lo tanto, estamos hablando de un pensionado con 10 millones de pesos de pensión. La forma en que esa persona depura su base gravable es
teniendo en cuenta los alivios tributarios que puede aplicar para ese tipo de renta. El primero podría ser el aporte a salud. Recuerden que a los pensionados les descuentan mensualmente un aporte a salud obligatorio. Eso es un ingreso no constitutivo de renta y la persona lo puede restar de su base gravable. Y la renta exenta, la famosa renta exenta de la cual tanto se está hablando estos días y es la nueva propuesta del gobierno, indica solo 68 millones de pesos van a estar exentos. Entonces, en nuestro ejemplo, un pensionado con 10 millones de pesos al mes, lo que se le traduce en 130 millones de pesos anuales, después de restar sus alivios tributarios, llega a una renta líquida de 46 millones. Y esa renta líquida, pues para hallar el impuesto a cargo, la debemos convertir en unidades de valor tributario y llevar ese valor a la tabla del artículo 241, que es la tabla que nos indica cuál es el impuesto sobre la renta para personas naturales, la cual no fue modificada o no se busca modificar, y es una tabla que tiene tarifas progresivas del 0 al 39%. Entonces, si usted lleva 46 millones de pesos a la tabla de progresiva de personas naturales, le da que tiene un impuesto de 940.000 pesos. Pero ojo, porque aquí hay que tener varios puntos en consideración. Supongamos que este pensionado, además de su pensión, recibe otro ingreso durante el año. Si esta persona recibe intereses financieros, dividendos, o si recibe un arrendamiento, pues todos esos ingresos van a ser parte de su base gravable anual, ¿cierto? Una vez claramente depurados con sus costos y deducciones aplicables. Lo que quiero llamar la atención aquí es que la renta líquida de nuestro ejemplo, los 46 millones, se va a agregar con las demás rentas líquidas provenientes de los otros ingresos. Entonces, si el pensionado tiene un ingreso adicional a la pensión, ahí se va a ver afectado porque en todo caso, la parte de la pensión que no está grabada, ¿sí?, porque no le da para que el impuesto sea lo suficientemente alto, en este caso estamos hablando de 900.000 pesos al año, en todo caso estos 46 millones van a sumarse con demás ingresos y eso hará que el impuesto suba. ¿Por qué? Porque la tarifa en Colombia es progresiva, a mayor impuesto, a mayor ingreso, mayor tarifa. Entonces, aquellos pensionados que gozan de otros ingresos diferentes a la pensión, ellos pues van a tener una afectación mayor si es que sus pensiones están superando de 9.500.000 pesos hacia arriba. Hablábamos de que las pensiones van a entrar a integrar el sistema cedular, la renta general, o digamos el sistema que conocemos hoy en día. Básicamente, para hacer un recorderis, cuando nos referimos a sistemas cedulares, la forma en la cual nosotros dividimos nuestros ingresos por tipos para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, hoy en día debemos determinar si tenemos ingresos provenientes de una relación laboral, ingresos no laborales, rentas de capital, honorarios. Toda esa división, ¿por qué la hacemos? Porque nosotros tenemos un sistema cedular y a cada tipo de ingreso le hacemos una depuración independiente. Quienes han tenido la oportunidad de presentar su declaración en estos días, porque estamos en vencimiento, habrán notado que el formulario 210 está estructurado de esa manera, está estructurado en columnas. Entonces yo divido mis rentas por tipos, la renta laboral, no laboral, de capital, eso se mantiene. La gran novedad es que ahora en el sistema cedular se van a integrar dos tipos de ingresos que hoy en día no integran el sistema cedular. Me refiero a las ganancias ocasionales y a los dividendos. Hoy en día las ganancias ocasionales están grabadas a una tarifa del 10%, son un impuesto complementario al impuesto sobre la renta y tienen su propia depuración. Lo mismo los dividendos hoy en día se dividen en dos subcédulas dependiendo si el dividendo ya pagó impuestos o no en cabeza de la sociedad y tienen una tarifa marginal del 0 al 10%, y esto va a cambiar con la propuesta de la reforma. La propuesta es ahora integremos al sistema cedular lo que son las ganancias ocasionales y los dividendos, y a estos dos tipos de ingreso apliquémosle la tabla progresiva del artículo 241. Entonces las ganancias ocasionales ya no van a tributar al 10, sino que tributan de un 0 a un 39%, y los dividendos también de la misma forma. Entonces
Volviendo al ejemplo del pensionado, pues si el pensionado tiene una ganancia ocasional porque vendió un inmueble que tenía por más de 2 años, pues esa ganancia ocasional va a sumarse con su renta de pensión, la renta que va a estar grabada, y eso va a integrar su base gravable global y va a traducirse en un impuesto mayor. Eso es lo que tanto se está hablando por estos días, del gran impacto de la reforma por el hecho de incluir ganancias ocasionales y dividendos en la cédula general. Y básicamente lo que hay detrás de esta propuesta, parafraseando un poco al ministro de Hacienda, es tratar de captar los ingresos de las personas más acaudaladas de Colombia, porque las personas más acaudaladas del país son las que tienen ingresos por dividendos y ganancias ocasionales. Respecto al tema de alivios tributarios, los alivios tributarios que conocemos hoy en día no se derogan. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos la deducción por dependientes, medicina prepagada, la renta exenta por aportes voluntarios a pensión voluntaria, cuentas AFC, todos esos beneficios que ustedes conocen y que se aplican en la declaración de renta se mantienen. Pero el gran cambio que va a tener la reforma es que ahora la sumatoria de todos esos beneficios no va a poder superar un tope, y es un tope bastante bajo. Hoy en día tenemos que son 5.040 VTs anuales, es decir, 191 millones de pesos. La sumatoria de mis rentas exentas y deducciones no pueden superar 191 millones de pesos. Con el cambio de la reforma buscan disminuir ese umbral y mis rentas exentas y deducciones no pueden superar 1.210 VTs, que son alrededor de 45 millones de pesos. Eso respecto a la sumatoria de rentas exentas y deducciones. El otro límite que disminuye y que es bastante importante mencionarlo porque es una renta exenta que aplica a los pagos laborales es la famosa renta exenta laboral, la que llamamos en el argot tributario la renta exenta del 25%, porque la norma indica que el 25% de tus pagos laborales son renta exenta, es decir, no están sujetos a tributación. Pero ese 25% tiene un límite en pesos, no puede superar al año 109 millones de pesos. Pues resulta que ese límite también es reducido y queda en 30 millones de pesos, es decir, mi renta exenta laboral no puede superar 30 millones de pesos al año. Entonces, cuando hemos hecho cálculos proyectando qué es lo que va a pasar, y ya lo vamos a ver ahorita en unos minutos, vemos que estos dos cambios hacen que la tributación suba en algunos rangos de ingresos, más o menos desde los 12 millones de pesos en adelante, la tributación se va a incrementar de forma significativa. Otro cambio importante que está proponiendo el gobierno tiene que ver con el manejo de los costos y gastos de los independientes. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día nosotros tenemos una ficción que se mantiene, y la ficción consiste en considerar que las rentas de los independientes por sus prestaciones de servicios se consideran rentas laborales. Entonces, un independiente que cumpla ciertos requisitos va a tener un ingreso por prestación de servicios, pero para efectos tributarios ese ingreso va a tener la consideración de renta laboral con las consecuencias que ello trae. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que ese independiente va a tener la posibilidad de aplicar los alivios tributarios que también le aplican a un trabajador normal, lo que hablábamos ahorita de la deducción por dependientes, la medicina prepagada, etc. Pero hay una diferencia fundamental entre el independiente y la persona que tiene un contrato de trabajo. La diferencia fundamental es que el independiente se le permiten tomar costos y gastos asociados a su actividad. Costos y gastos, por ejemplo, si soy un contador o una abogada independiente y si yo tengo una oficina arrendada, pues el arriendo de mi oficina es un costo asociado a mi actividad, ¿sí? Entonces, eventualmente en mi declaración de renta yo puedo incluirlo como un costo. ¿Cuál es el cambio? Lo que propone el gobierno es darle una vía libre a la DIAN para estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles. La norma no nos dice más, simplemente que dice la DIAN podrá estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles, lo deja muy abierto. Y dice que para las rentas de trabajo, ¿sí?,
se estima que el tope indicativo va a ser el 60% de los ingresos brutos. Entonces, ese profesional independiente, cuyas rentas clasifican como rentas de trabajo, va a poder imputar costos y gastos que lleguen hasta el 60% de su ingreso bruto. Si usted supera ese tope indicativo, deberá informarlo en la declaración de renta. No nos dicen cómo, pero suponemos que habrá algún lugar en el formulario donde se podrá informar. Y si usted no lo informa, va a estar sujeto a una sanción. Esa es una de las propuestas que trae la reforma para controlar los costos y gastos de los profesionales independientes. Un tope máximo, y si se pasa ese tope, deberá informarlo en la declaración de renta. Acá en pantalla ustedes están viendo una gráfica que está en el proyecto de ley del Ministerio, en el documento que emitió el Ministerio de Hacienda, y nos ilustra cómo va a quedar el sistema cedular. Entonces, fíjense que nos dividen los ingresos por tipos y lo que hacen es dividirlo por columnas. La razón por la cual está dividido es porque cada tipo de ingreso tiene una forma de calcular la base gravable, es decir, la renta líquida. Por ejemplo, en las rentas de trabajo hay una deducción que muchos aplicamos, por ejemplo, es la deducción por dependientes. Esa deducción solo está permitida para las rentas de trabajo. Yo eventualmente no puedo tomarme una deducción por dependiente para disminuir mis ingresos por ganancias ocasionales o mis ingresos por dividendos. Entonces, ese es una de las digamos, puntos positivos que ve el fiscalizador en lo que tiene que ver con el sistema cedular, y es la forma en que se controla que el contribuyente no esté incluyendo alivios tributarios que pertenecen a un tipo de ingreso en otro ingreso. Entonces, eso se mantiene, pero la gran novedad, fíjense, es que las ganancias ocasionales y los dividendos, una vez yo los depuro digamos, los alivios tributarios que puedo depurar, llego a una renta líquida gravable que voy a sumar con mis demás rentas líquidas gravables provenientes de los otros ingresos. ¿Sí? Si tengo una herencia, llego a mi renta líquida gravable por ganancia ocasional y sumo ese valor con mi renta de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Sumo mi herencia y la renta de trabajo, y los dos valores van a integrar la base gravable para calcular mi impuesto sobre la renta, impuesto que hoy en día, y se va a mantener, va a estar entre el orden del 0 al 39%. Siguiente. Esta es la tabla progresiva de impuestos sobre la renta, que no cambió. Se mantiene la tarifa, pero la gran novedad, repito nuevamente, esta tarifa se propone que sea aplicable para ganancias ocasionales y para dividendos, lo cual hoy en día no es así. Si te vuelves la anterior, Alba, aquí solo para mostrarles eso. Hay una tarifa marginal, hay una tarifa del 0% para ingresos entre 0 y 1.090 VTs. 1.090 VTs son casi 41 millones de pesos. Entonces, si su renta gravable está por debajo de los 41 millones de pesos, su tarifa es 0. Ya a partir de 41 millones de pesos es que se comienza a gravar el ingreso. Para que ustedes vean lo de la progresividad en nuestro sistema, fíjense que 31.000 VTs, que son casi 1.100 millones de pesos, esos 31.000 VTs van a estar grabados a una tarifa del 39%, mientras que 45 millones, que están en el orden entre 1.090 y 1.700 VTs, tienen una tarifa marginal del 19%. Entonces, eso se mantiene. El gran problema es que van a incluir más ingresos para que tributen con estas tarifas marginales. Ahora sí, siguiente. Y esto es un ejemplo que queríamos mostrarles. Es una proyección de lo que puede pasar si estos dos cambios fundamentales que hablamos, el de la disminución de la renta exenta laboral y la disminución del límite global de sumatoria de rentas exentas y deducciones, si esos dos límites se incluyen en la reforma, este sería el cambio que veríamos en los diferentes tipos de ingresos. Yo creo que hay varios que han escuchado que el gobierno indicó que no van a afectar a las personas que tengan un ingreso de hasta 10 millones de pesos. En los cálculos que proyectamos vimos que eso sí se va a cumplir, o parece ser cierto, porque
Para un ingreso de 10 millones que se traduce en 120 millones de pesos al año, la tributación se mantiene. Pero después de 10 millones de pesos, la tributación sí va a incrementarse. Entonces, si por ejemplo ustedes separan una persona que gana 15 millones de pesos al mes, la persona va a tener un incremento en su tributación anual de unos 6 millones de pesos. Y si miran ingresos superiores, pues se van a dar cuenta que ahí va aumentando dependiendo del nivel de ingreso. La razón por la cual va aumentando es que a mayor ingreso, hay más posibilidades de tener rentas exentas y deducciones, ¿sí? Y ahora con estas nuevas limitantes, por más de que yo tenga muchas rentas exentas y deducciones, por más de que yo tenga intereses de vivienda, dependientes, medicina prepagada, etcétera, no van a estar limitados globalmente. Básicamente esa limitación va a hacer que la base gravable aumente y por consecuencia el impuesto también aumente. Siguiente. Ok, ahorita más adelante vamos a hablar del otro impacto para personas naturales que es impuesto al patrimonio. Creo que continuamos con impuestos sobre las ventas. Alba. No, nos hizo falta en el tema transversal ganancias ocasionales, que lo va a explicar Ángela, entonces voy a proyectar ese primero. Regálenme un segundo, yo comparto, me pongo en mute y comparto pantalla. Sí, tal vez se nos había pasado mencionar, y esto pues va muy de la mano con lo que André estaba mencionando desde la perspectiva de las personas naturales. Por lo menos las personas naturales residentes. Recordemos que la tarifa de ganancias ocasionales era o es en este momento del 10%. Esto para las personas naturales residentes va a tener un cambio, a pesar de que hay unas exenciones y todo eso que se pueden mantener en las normas. El cambio aquí más relevante es que pasa a ser una tarifa progresiva, con la progresividad que nos estaba mostrando André, que es la que siempre ha existido desde el 0 al 39%. Entonces, allí hay un cambio importante para las personas naturales residentes. Para las personas naturales no residentes y para las sociedades en general, residentes y no residentes, esa tarifa también cambia al 30%. Pensando desde la perspectiva de tributación internacional, pues un inversionista extranjero que tenga en Colombia, supongamos, unas acciones y vendía esas acciones después de 2 años, técnicamente eso era una renta de fuente, es una renta de fuente colombiana y estaba grabado al 10% cualquier utilidad que se generara en esa venta de acciones. Ahora estaríamos pensando que pasaría a una tarifa del 30%. Entonces, este caso, como el caso de los dividendos que ya veremos, también cobra relevancia el tema de un tratado, porque los tratados generan cierta protección en materia de las ganancias de capital. Obviamente depende del tratado, pero digamos, por regla general, mirando un poco el modelo OCDE, pues básicamente si la sociedad colombiana, por ejemplo, no es land rich, es decir, propietaria en más del 50% en bienes inmuebles, eso solamente estaría grabado en la residencia. Entonces aquí hay varios temas, esa es la regla general porque obviamente cada tratado tiene sus particularidades, pero también es para mencionar los tratados, obviamente considerando la sustancia económica y comercial detrás de las transacciones, pues todavía otorgan unos beneficios importantes porque ahora con esta tarifa pues obviamente se incrementa el exit strategy de un inversionista extranjero. Vale, entonces vamos a continuar con el impuesto sobre las ventas. Realmente aquí los cambios más importantes pues son para el sector comercio. No sé si ya ven mi pantalla, creo que ya. Entonces, primer cambio transversal, se derogaría la exención de IVA
arancel e impuesto nacional sobre la gasolina y ACPM en municipios fronterizos. Este, digamos, es el único cambio transversal, pero para el sector comercio aquí importante el tema de los 3 días sin IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Recordemos en primer lugar que actualmente la ley 2010 establece la potestad para el gobierno de establecer 3 días, los famosos 3 días sin IVA. Este proyecto propone derogar esa posibilidad que tiene el gobierno de establecer esos 3 días sin IVA por decreto. Y ahí digamos que se ha discutido un poco qué pasaría con el último día sin IVA, que discúlpenme que ese es había puesto 17, pero es el 3 de diciembre. Sí, vamos a ver que pueden existir diferentes escenarios con esta derogatoria de este día sin IVA, digamos que es tan importante para el comercio y para varios, digamos, personas que participan en la industria del retail, etcétera. Y es, el primer escenario es que la ley sea emitida antes del 3 de diciembre del 2022, que es el último día sin IVA de este año. Si ello es así, si esta ley es emitida antes de esa fecha, entonces existiría un fenómeno que se llama decaimiento del acto administrativo respecto del decreto y no tendríamos un último día sin IVA, en el año 2022. Escenario 2, la ley es emitida después del 3 de diciembre, ¿cierto? Entonces, pues ahí digamos que se salvaría el último día sin IVA del año 2022. Pero existe un tercer escenario y es, recuerden que la ley 2010 estableció la posibilidad del gobierno de establecer los 3 días sin IVA, con lo cual el actual presidente Petro podría también mediante decreto, sin importar si fuese emitida o no se emitida esa ley, esta reforma antes o después del 3 de diciembre, podría derogar la fecha, ¿sí? Entonces, estos son los 3 escenarios. Esperaríamos entonces a ver, digamos, en cuál sería el que se da dependiendo de la emisión de la ley y pues de la voluntad del gobierno de mantener este último día sin IVA. Hay otro punto que también afecta al sector comercio y es una exención o una exclusión más bien que existe en materia de IVA para la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda de $200. Digamos que hoy en día la norma dice que gozan de esta exclusión estos bienes que tengan estas características siempre y cuando procedan de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo de libre comercio, que actualmente pues tenemos el de Estados Unidos. Esta modificación del año pasado, digamos que generó mucha confusión porque al utilizar la palabra procedente no se entendía el alcance, digamos, de la norma, del beneficio. Porque un paquete, por ejemplo, de $200 puede venir de Estados Unidos, puede proceder de Estados Unidos, pero ser originario de otro país. Entonces se preguntaba si por el hecho de pasar el paquete por Estados Unidos era posible pues obtener este beneficio de que no tenía IVA la importación de estos bienes. Entonces la norma aclararía que el paquete debe ser originario del país con el cual Colombia haya suscrito acuerdo de libre comercio. Estos son básicamente los cambios en materia del impuesto sobre las ventas. Vamos a ver entonces ahora otros impuestos, iniciando con el impuesto a los dividendos, que es un tema, digamos, que afecta transversalmente a todas las industrias. Listo, perfecto. Recuerden que acá Natalia les estaba recordando si tienen preguntas, estamos muy atentos a las preguntas. Solamente había visto una pregunta que era el cambio en personas naturales, pero eso fue lo que explicó Andrea. Entonces, quedamos aquí atentos a cualquier duda o inquietud que tengan. En materia de impuesto a los dividendos, digamos que es un tema muy importante porque pensemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. En este momento y para Colombia, siempre es importante entender que
de alguna forma nuestro sistema está fundamentado en una doble tributación económica. Es decir, lo que no paga la sociedad lo pagará el socio. Y si ya la sociedad pagó, el socio únicamente pagará el impuesto a los dividendos. Entonces, siempre uno tendría que pensar en utilidades que ya estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad, cómo pagaría el socio hoy al 10%. Utilidades que no estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad, cómo pagaría el socio hoy un impuesto de ecualización, el equalization tax del 35%, más el impuesto de los dividendos sobre el 35% que nos daba una tarifa consolidada del 41.5%. Ese es nuestro esquema de tributación frente a los dividendos en el día de hoy. Ese es lo que tenemos vigente y eso es lo que le aplica a las personas naturales y a las personas jurídicas. De alguna manera, a las personas naturales porque la cédula de dividendos se liquidaba de manera independiente y tenía esa tarifa. ¿Cuál ha sido el análisis para tener este incremento, el análisis económico que está detrás de este incremento de tarifas? El análisis básicamente está fundamentado en que pues el estudio económico demuestra que las personas naturales contribuyen únicamente con el 1.3% del PIB en materia de recaudo pues que otros países, un promedio de la OCDE implicaría que una persona natural contribuyera por lo menos con el 8%. Entonces, otros países como México tienen el 3.8% del PIB, Chile el 2%, Costa Rica el 1.5%. Todo eso, ¿a qué se debe? A lo que son rentas exentas, deducciones, un trato diferencial frente a los ingresos por ganancias ocasionales, que es como en conjunto lo que hemos visto. De ese análisis se evidencia que en promedio la población tributa un 70% por rentas de trabajo y pensiones, un 16,7% por honorarios y rentas no laborales y solo un 13.3% por rentas de capital, ganancias ocasionales y dividendos. Entonces, ahora la propuesta, ¿cuál es? Para las personas naturales, ¿cierto? Va a ir el incremento a la tarifa de las tarifas progresivas del 0 al 39%. Básicamente, en materia de personas naturales, lo que están proponiendo es que se liquida cada una de las cédulas, como lo explicaba Andrea, pero al final combino todas las cédulas y las llevo, las sumo las rentas líquidas que me arrojen cada una de las cédulas y las llevo a la tarifa. Por lo tanto, pues esa tarifa combinada va a pasar o sea, el máximo sería, si hoy paga una persona natural que, por ejemplo, tributara un equalization tax y un impuesto a los dividendos al 41.5%, pasaría al 60.35%. Eso es un 18.85% más. Ahí es donde se evidencia que realmente el tema del impuesto a los dividendos está generando un recaudo importante. ¿Por qué razón? Porque aquí también el análisis es que el 0.1% de los declarantes más ricos son los que están generando estos ingresos y pues al tener el sistema que tenemos actual no termina siendo la tributación directamente proporcional al nivel de ingresos. Por lo tanto, pues ese es el incremento que se propone. Para las personas naturales residentes habría una retención en la fuente adicionalmente del 20%. Y esas tarifas combinadas, como les decía, del 41.5, si uno lo lleva a la tabla, pues ya terminaría grabando al 35%, 47.35, 53.2, 56.45, etcétera, hasta llegar al 60.35. Básicamente ahí está el incremento importante en materia de personas naturales. Residentes. Si hablamos de personas naturales no residentes y sociedades extranjeras, ahí estamos pasando del 10% al 20%. Por lo tanto, lo mismo, la tributación de utilidades que ya estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad estarían grabadas al 20%, utilidades que no estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad estarían grabadas al 35% de equalization tax más el 20% sobre esa tarifa que nos daría una tarifa consolidada del 48%. Por esa razón, siendo esas tarifas unas tarifas tan altas, cobra mucha relevancia el tema de los tratados para evitar la doble tributación y específicamente en lo que tiene que ver con los Países Bajos. Recordemos que se firmó un tratado, que son tratados de última generación. ¿Por qué tratados de última generación? Porque Colombia no es que tenga una red de tratados muy amplia, pero digamos que los primeros tratados que celebró entre el de España y más o menos el de Francia, Reino Unido,
tenía como un esquema en el cual había realmente unas optimizaciones en las tarifas de tributación para los dividendos. Después pasamos como a unos tratados de segunda generación que son un término medio y llegamos a los de última generación que son los de Uruguay, Países Bajos y Luxemburgo. En este caso, si yo hago el comparativo simplemente por efectos académicos, porque al final todavía este tratado no está vigente, pero si yo miro el tratado con Holanda, lo que nos propone es que ese 20% se reduzca al 0% si se trata de un fondo de pensiones, se reduzca al 5% si hay una inversión de más del 20% en Colombia y se ha mantenido esa inversión por 12 meses, y si no estoy en uno de esos casos, pasa al 15%. O sea que de cualquier manera hay una real optimización frente a lo que se trata utilidades que ya estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad. Y en contraposición, las utilidades que no hayan estado grabadas en cabeza de la sociedad, que estarían sujetas al equalization tax más el impuesto de los dividendos del 20, que da un 48%, con esas optimizaciones pasaría, en el caso de los fondos de pensiones, al 35%, en el caso de inversiones donde se tenga más del 5%, donde se tenga más del 20% en un periodo de 12 meses, al 38.25%, y si tengo otro tipo de participación, al 44.75%. O sea que no es una gran optimización fiscal desde la perspectiva de las utilidades que no hayan estado grabadas en cabeza de la sociedad, pero en todo caso la hay. Y es una importante optimización fiscal en la medida en que se trata de utilidades que ya estuvieron grabadas en cabeza de la sociedad. Este quizás es uno de los temas más relevantes de ese tema de la reforma, pues porque aquí hay un recaudo importante y pues nuestra tarifa de dividendos cambia en este momento. Ahí también es importante señalar, la reforma no ha evidenciado ningún régimen de transición. Por lo tanto, ustedes saben, la causación de este impuesto es cuando se decreta el pago o abono en cuenta en calidad de exigible. Por lo tanto, si tienen utilidades retenidas, sería importante que revisaran la posibilidad de hacer una distribución de dividendos si fuera el caso, si fuera conveniente, si es óptimo, si es viable, pues este año antes de que ocurra ese cambio, porque de pronto pues no va a haber un régimen de transición y en otro momento quedaría grabado pues a una tarifa mucho más alta. Perfecto, entonces, siguiendo con nuestra agenda, ya regálenos unos minuticos que ya vamos a terminar. Tenemos otros impuestos. Esto lo hemos, digamos, incluido en la industria del comercio, y son estos impuestos llamados saludables y medioambientales. Entonces, en primer lugar, tenemos el impuesto a los alimentos ultraprocesados y el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. Este tipo de impuestos llamados a reducir las externalidades negativas y pues que tienen un propósito, digamos, más enfocado a la salud, de acuerdo con la exposición de motivos. Entonces, alimentos ultraprocesados, el hecho generador es la importación, o producción de alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar. Ahí en la diapositiva está cuáles son, para darles algunos ejemplos: embutidos, papas fritas, snacks, barquillos, cacao, frutas recubiertas de chocolate, productos de confitería, helados, etc. Entonces, estos impuestos entendemos que son monofásicos, es decir, solamente se causa en la primera venta por parte del productor o en el momento de la importación, con lo cual cuando ya vaya a llegar al consumidor final, seguramente estará implícito dentro del precio de venta. La tarifa, entonces, la base gravable es el precio de venta y la tarifa es del 10%. En el caso de las bebidas ultraprocesadas azucaradas, pues ya vemos productos, digamos, diferentes: bebidas azucaradas, zumos, bebidas energizantes, gaseosas, concentrados. Se incluye dentro de la definición café, por ejemplo, o otras bebidas de frutas, jugos, zumos, etcétera. Y la tarifa va a depender de la concentración de azúcar. Entonces, de menor a 4 grados, una tarifa de 0 pesos, mayor o igual a 4 gramos de azúcar y menor a 8, 18 pesos. Eso es, digamos, una tarifa lineal en pesos
que se va a ir incrementando, digamos, anualmente con el decreto de la VT. También está el impuesto a los plásticos de un solo uso, que recaería sobre productos plásticos que sean utilizados para envasar o embalar o empacar bienes. Y también entendemos que es un impuesto monofásico que se causa en la venta o el retiro para consumo propio o importación pues de este tipo de productos. La base gravable es en peso en gramos del envase, embalaje o empaque, y la tarifa, ustedes lo ven ahí en la diapositiva, es de 0,005% VT, perdón, por cada gramo o envase de embalaje o empaque. Vamos a terminar ahora con el tema del impuesto al patrimonio. Ahí le doy la palabra a Andrea. Regálenme un segundo, yo me pongo en mute para no interrumpirla. Albita, hay una pregunta del público que dice: ¿qué aspectos negativos ven ustedes en el impuesto a las bebidas azucaradas, diferentes a los que se han hablado de cómo afectaría a la canasta familiar de la población vulnerable y a los tenderos? Entonces, pues yo quisiera como, pues, saber tu opinión. Yo, por ejemplo, lo que opino es comprensible que se mencione el tema del impacto que genera la canasta familiar, pero digamos que estas son medidas que a largo plazo, como decía Albita, tratan de corregir externalidades negativas. Entonces, precisamente, si la tendencia va hacia un esquema más saludable de alimentación, pues desafortunadamente esta es una medida para desincentivar ese tipo de consumos. Obviamente, ¿a quién impacta? Pues a todos los productores de ese tipo de bebidas, pero de alguna forma es pues el camino consciente a lograr una alimentación más saludable. No sé, Albita, ahí si tienes otro comentario. No, de acuerdo contigo. Aquí el tema es, digamos que estos productos ya tienen un impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Y pues encarecería el impacto, digamos, también se debería seguramente en el consumidor final. Dependiendo de la estructura de costos que tenga el productor o importador, decidirá si trasladarle ese mayor valor que quedaría implícito en sus costos, trasladárselo al consumidor final o tomar la decisión de asumir una parte o trasladarlo todo. Seguramente se trasladará toda, pues será decisión, digamos, de cada contribuyente, pero el impacto sí es en el encarecimiento de los productos. Estoy de acuerdo que contigo en que pues esto es un tipo de gravamen que tiene como objetivo reducir ciertos comportamientos como el consumo de este tipo de bebidas y de productos pues, que están en contra de la salud. No es un impuesto, digamos, novedoso en la región. En México, por ejemplo, también existen y ha sido, digamos, los estudios que hemos revisado, pues, digamos que demuestran que sí desincentivan el consumo de ciertos productos, pero habrá que revisar en el trámite legislativo si esto realmente lo dejan o no. Pues es uno, digamos, de los comodines, se ha dicho, pues de las propuestas que seguramente se discutirán mucho, tendrán mucho debate en el Congreso. Voy a darle entonces la palabra a Andrea para que alcancemos a ver impuesto al patrimonio. Gracias, Alba. Ok, bueno, para finalizar vamos a hablar de otro tema que ha sido discutido bastante en los últimos días y es la introducción de un nuevo impuesto al patrimonio. Nuevo entre comillas, porque realmente este impuesto al patrimonio lo hemos tenido por varios años. Lo que pasa es que en cada reforma introducen uno diferente, con un nombre distinto. Había uno en la década pasada que se conocía con el impuesto a la riqueza. Hace mucho más, antes, en 2002, creo que se llamó el impuesto a la seguridad democrática. Lo vamos a conocer hoy en día como el impuesto al patrimonio. Básicamente es lo mismo, es una tributación sobre el patrimonio de las personas naturales. El hecho generador de este impuesto, el que está proponiendo el gobierno, es la posesión de un patrimonio superior a 72.000 VTs a 1 de enero del
año, de cada año. Esa es una de las novedades principales de este impuesto y es que lo buscan introducir de forma permanente. Si a 1 de enero de 2023, 2024, 2025 en adelante, usted se opera 72.000 VTs en patrimonio, usted va a ser sujeto grabado por el impuesto al patrimonio. ¿Cuántos son 72.000 VTs con el valor de la VT a 2022? Son alrededor de 2.700 millones, pero el estimado del gobierno para 2023 es que estén hablando de 3.000 millones de pesos. O sea, una persona con un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos a 1 de enero de 2023 estaría sujeto a este impuesto. ¿Qué se puede excluir de la base gravable? Muy poco. La única posibilidad que nos da es restar las 12.000 VTs de la vivienda de habitación del contribuyente. La norma hace hincapié en que se trate de la vivienda que habita el contribuyente. Siguiente, Alba. Y estas son las tarifas, ¿no? Es una tarifa también progresiva porque pues tiene unas escalas, va del 0 al 1%, alrededor de 3.000 y 5.000 millones la tarifa va a ser marginal del 0.5% y de 5.000 millones adelante se espera que la tarifa sea de un 1%. Hay un error en la diapositiva, pero es digamos involuntario porque así quedó en el proyecto de reforma. Aquí si ustedes se fijan, el rango de 72.000 VTs a 122.000 dice que la tarifa es una tarifa marginal del 0.5%, pero la forma en que yo calculo el impuesto es, tomo las 72.000 VTs y le resto, según lo que está aquí en el cálculo, le resto 73.000, pues eso no sería posible porque me queda un valor negativo. Entonces yo creo que esto lo van a corregir en el proyecto o en la discusión ahorita en el Congreso. ¿Qué más tenemos que decir del impuesto al patrimonio? Una de las preguntas que se hacen constantemente es si el impuesto afecta a las compañías. La respuesta es no, es un impuesto para personas naturales. Las únicas compañías que estarían grabadas con este impuesto son extranjeras, no declarantes de impuestos sobre la renta en Colombia, que tengan activos en Colombia como inmuebles, yates, botes, obras de arte, que superen el valor de 3.000 millones de pesos. Además, algo que mencionó Alba al principio de la charla es que se propone que la valoración de ciertos activos para efectos de este impuesto al patrimonio sea diferente a como la conocemos hoy en día. Recordemos que las acciones se declaran hoy en día por el costo fiscal, el valor de adquisición de la acción. Lo que propone la reforma para efectos de impuesto al patrimonio es que si usted tiene acciones dentro de su patrimonio, las acciones las va a declarar por valor intrínseco y no por el costo de adquisición de la acción. Para acciones que coticen en la bolsa va a ser el valor de la acción en el mercado el último día del año. Entonces sería el valor de la acción en el mercado a 31 de diciembre de 2022. Cosa distinta a lo que conocemos hoy en día, que las acciones las vamos declarando personas naturales por su costo de adquisición. Entonces eso tendría otro cambio en lo que tiene que ver con la valoración del activo para efectos del impuesto al patrimonio. Con eso culminamos el temario que teníamos hoy, Alba, ¿cierto? Sí, con eso culminamos. En todo caso, nosotros en PwC, desde el periódico del Tax and Legal Times, hemos preparado un resumen ejecutivo y un resumen detallado en español y en inglés de la reforma. Cuando les compartamos las memorias a través de Holland House, pues incluiremos los links para que ustedes accedan a estos resúmenes donde están detallados algunos temas que no tocamos el día de hoy por el tiempo, pero que ustedes pueden repasar en estos documentos. Exactamente. Bueno, a Alba, Andrea y a Ángela, muchísimas gracias. Si quieres, Alba, podemos dejar de compartir. Listo, ahora sí. Bueno,
Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Como decía Alba, vamos a enviar el correo de memorias no solo con la grabación del día de hoy y con las preguntas, perdón, y con la presentación que hicieron Ángela, Andrea y Alba, sino que también vamos a enviar el contacto de ellas para que ustedes puedan remitirles las preguntas específicas que tengan sobre los temas. De nuevo, los invito a participar o a visitar nuestra página web donde podrán ver todos los eventos que tenemos y los meses que faltan del 2023. Muchísimas gracias a todos por la participación y de nuevo muchas gracias a PwC por siempre apoyarnos en este evento. Cualquier duda o requerimiento también van a estar los datos de las personas del equipo de Holland House Colombia para que ustedes puedan remitirnos cualquier duda que tengan con respecto a la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, gracias. Chao.